El señor Reddit dice: pasé de ser rechazada a tener éxito, y ahora mi familia quiere su parte. Soy una mujer de 28 años con un hermano gemelo. Al crecer, mi hermano gemelo y yo recibimos un trato muy diferente por parte de nuestros padres. Por alguna razón, mis padres estaban convencidos de que mi hermano estaba destinado a la grandeza, mientras que a mí me etiquetaron como la oveja negra. Como me interesaban más los deportes y hacer amigos que estudiar, continuamente nos comparaban, lo cual era desalentador y dañó mi autoestima desde temprana edad. Cuando era niña, tenía que ver cómo mi hermano tenía fiestas de cumpleaños elaboradas para sus amigos, mientras que yo era tratada como una ocurrencia tardía. Él frecuentemente tenía pijamadas con sus amigos, pero a mí nunca me permitían llevar amigas a casa. Para ser honesta, odiaba cada momento de mi infancia. Mi abuela era la única persona en la familia que parecía preocuparse por mí. Cuando venía, siempre traía mis chocolates favoritos y ocasionalmente, me daba unos cuantos dólares para darme un gusto. Con el tiempo, esta preferencia evidente por mi hermano gemelo evolucionó hacia un abuso emocional dirigido hacia mí. Mis padres insultaban abiertamente mis logros académicos y actividades. No importaba cuánto me esforzara, nunca podía satisfacer sus expectativas de ser la hija ideal. Aunque destacaba en deportes, me prohibieron participar en actividades extracurriculares porque querían que me concentrara completamente en mis estudios, como lo hacía mi hermano. Como niña, me sentía frustrada e impotente. Más tarde, durante mi segundo año de secundaria, me castigaron nuevamente, esta vez por usar Snapchat en mi teléfono. No había hecho nada malo, pero como cualquier adolescente, descargué la aplicación para mantenerme en contacto con mis amigos. Sin embargo, mis padres consideraron esto un delito grave y una violación de confianza, ya que me habían prohibido hablar con mis amigos. Se volvieron locos, lanzaron todas mis pertenencias por la habitación, arrancaron las puertas de sus bisagras y me informaron que no tendría privacidad mientras viviera bajo su techo. Al ver cómo mis padres me atacaban de esta manera, mi hermano idéntico, en lugar de defenderme, empeoró las cosas. Los actos injustos de mis padres crearon un ambiente tóxico que él aprovechó para mentir sobre mí y acusarme falsamente de cosas que nunca hice, para así salirse con la suya. Si robaba algo, fácilmente transfería la culpa a mí, y mis padres, ya inclinados a creer lo peor de mí, aceptaban felizmente sus mentiras. Me insultaba frente a mis compañeros de escuela y se burlaba de mi apariencia. A pesar de esto, tenía un gran círculo de amigos en la escuela porque era sociable y estaba dispuesta a conectar. Mi gemelo, por otro lado, sufría socialmente y le disgustaba que yo pudiera interactuar con los demás mientras él, como introvertido, se sentía incómodo. Esta envidia explotó durante nuestra fiesta de cumpleaños número 14, cuando ninguno de sus amigos se presentó. No estoy segura de por qué lo hicieron, pero en marcado contraste, mis amigos me invitaron a comer helado y tuve un día fantástico. Esto irritó aún más a mi hermano. Para vengarse, mi hermano comenzó a difundir falsos rumores sobre mí en la escuela, retratándome como una niña mimada. Me acusó falsamente de agredirlo físicamente en casa. Como nuestros padres lo amaban más, agravó la situación sin que yo lo supiera. Para fabricar pruebas falsas, se golpeaba a sí mismo, causándose lesiones como un ojo morado o un hombro magullado. Al día siguiente caminaba con valentía por la escuela mostrando sus lesiones autoinfligidas como prueba de mi supuesto abuso. Cuando nuestros padres le preguntaban sobre las lesiones, mentía diciendo que eran el resultado de actividades inocentes como jugar fútbol con amigos. Las mentiras y sus supuestos ojos morados ganaron fuerza, y muchos comenzaron a creer su retorcida versión de los hechos. No pasó mucho tiempo antes de que los rumores se extendieran, y mis amigos comenzaron a mirarme con recelo. Al principio noté pequeños cambios, amigos que solían hablar conmigo en los pasillos parecían distantes, y las invitaciones a reuniones en grupo se volvieron cada vez menos frecuentes. Un día, reuní el valor para preguntar a mi mejor amiga qué había sucedido entre nosotras. Me dijo que mi hermano gemelo había estado circulando falsedades sobre mí. Divulgó los detalles de las mentiras que había contado, acusándome de acciones que nunca cometí. Me quedé atónita al escuchar sus palabras. La emoción era una mezcla de incredulidad y traición, como si el suelo bajo mis pies hubiera desaparecido. Mi hermano, con quien crecí, estaba difundiendo mentiras sobre mí, acusándome de cosas que ni siquiera consideraría cometer. Enfrenté a mi hermano al día siguiente en la escuela, pero él decidió ignorarme. Le rogué que dejara de mentir sobre mí, pero se burló y me dijo que merecía morir sola. Me quedé sin palabras, ya que sus mentiras y acciones comenzaban a asustarme. Quería hablar con mis padres, pero temía que le creyeran a él en lugar de a mí. La sensación de aislamiento era dolorosa, especialmente porque siempre había sido abierta a establecer amistades. Las mentiras impulsadas por los celos de mi hermano parecían estar rompiendo los lazos que había construido a lo largo de los años. Los rumores también se propagaron entre los profesores. Era una sensación extraña, como si estuviera viviendo en un mundo paralelo donde mi verdadero yo estaba oscurecido por la ficción malintencionada contada por mi propio gemelo. Las mentiras habían progresado más allá de las simples habladurías adolescentes, ahora influían en cómo otros me percibían. Los desagradables rumores llegaron rápidamente a oídos del director, y mi peor pesadilla se hizo realidad.
El director nos llamó a mí, a mi hermano y a nuestros padres a su oficina para discutir los supuestos rumores. Me senté allí con el corazón acelerado, mientras el director exigía la verdad. Creí que mi hermano finalmente confesaría, pero duplicó sus mentiras. Le dijo al director que los rumores eran ciertos y me retrató como una abusadora que lo golpeaba cuando nuestros padres no estaban. No podía creerlo. El impacto me invadió mientras mi hermano continuaba contando esta historia retorcida sobre cómo yo estaba furiosa con él por recibir más atención de nuestros padres. Se mantuvo firme en su historia como si estuviera pegado a ella, a pesar de que todo era mentira. Después de escuchar la historia de mi hermano, mi madre estalló en lágrimas y lo abrazó como si fuera un héroe. Mi padre trató de consolarlo, asegurándole que había sido valiente al hablar y que se encargaría de que no le pasara nada malo. Después de ese día, intenté defenderme, argumentando con el director que todo era fabricado. Sentí como si estuviera ahogándome en un mar de acusaciones, luchando desesperadamente por salir a la superficie. Pero mi hermano persistió, diciendo que yo era una persona violenta y furiosa que descargaba mis emociones con él todos los días. Las lágrimas de mi madre fluían mientras se aferraba a mi hermano y me lanzaba miradas acusadoras. Era como luchar contra un muro de creencias en la historia fabricada de mi hermano. El director me reprendió severamente diciendo que la escuela no toleraba el acoso y que estas eran razones suficientes para una suspensión. Le rogué que no me suspendiera, pero sacudió la cabeza diciendo que no podía simplemente dejarlo pasar. Le supliqué con lágrimas rodando por mis mejillas, intentando explicar que no le había hecho nada a mi hermano. El director con tono severo me informó que estaría suspendida por 10 días para dar ejemplo de que nadie debía acosar a otros. Me golpeó como un ladrillo, y comencé a llorar aún más, prácticamente rogándole que reconsiderara. Mis padres, indignados y avergonzados por el incidente, me arrastraron fuera de la oficina del director. No quería irme, quería defender mi caso y hacer que entendieran, pero no me dejaron. Salimos de la escuela con mi corazón lleno de frustración y vergüenza. Cuando llegamos a casa, las cosas cambiaron drásticamente. Mi padre comenzó a empacar mis pertenencias de repente. Estaba atónita, perpleja y no tenía idea de lo que estaba sucediendo. Mi madre le preguntó qué estaba haciendo, pero él simplemente gritó que no podía permitirme vivir en la misma casa que mi hermano. Lloraba prácticamente de rodillas, suplicándole a mi hermano que les dijera la verdad, pero él permaneció tranquilo, indiferente a mis emociones. Mi padre siguió empacando mis cosas antes de arrojar la bolsa al recibidor. Me aferré a las piernas de mi padre, rogándole que no me echara. Se sentía como si estuviera viviendo una pesadilla. Me informó que una abusadora como yo no merecía vivir en su casa y que llamaría a su madre, mi abuela, para que viniera a recogerme si ella quería. Se sentía como si el mundo se estuviera derrumbando bajo mis pies. Estaba allí de pie, rodeada de mis cosas esparcidas por el recibidor, echada de mi propio hogar. Finalmente mi abuela llegó. Me ayudó a recoger todas mis pertenencias y a cargarlas en el auto. Me ayudó a sentarme en el asiento del copiloto y se aseguró de que llevara puesto el cinturón de seguridad antes de dirigirse a la puerta de mis padres. Tocó el timbre y cuando mi padre abrió la puerta, comenzó a gritarle por tratarme de esa manera. Con firme determinación, le informó que si alguna vez intentaba acercarse o contactarme nuevamente, no dudaría en llamar a la policía o a los servicios sociales, porque lo que había hecho a una niña como yo podría llevarlo a la cárcel. Mi madre intentó desviar la culpa diciendo que era mi culpa, pero mi abuela no aceptó eso. Se mantuvo firme defendiéndome y enfatizó que yo era solo una niña y que no merecía ser tratada de una manera tan cruel. Esa fue la primera vez que me di cuenta de lo poderosa que era mi abuela. No se intimidó ante mis padres y, a diferencia de ellos, ella confiaba en mí. Finalmente nos alejamos dejando atrás mi casa, el único lugar en el que había crecido. No puedo ni comenzar a describir lo dolorosamente insoportable que me sentí en ese momento. Recuerdo haber llorado en la cama y negarme a comer, a pesar de la insistencia de mi abuela. Cuando le conté lo que había hecho mi hermano, ella también quedó atónita. Me dijo que confiaba en mi versión de los hechos, y me sentí aliviada de al menos tener a una persona de mi lado. Cuando se levantó la suspensión de 10 días, regresar a la escuela fue como volver a la guarida del león. Al entrar en los pasillos familiares, las expresiones de mis compañeros de clase decían mucho, juicios, murmullos y miradas de reojo. El peso de las acusaciones falsas seguía en el aire. Mientras tanto, mi hermano no mostraba ni un ápice de vergüenza e ignoraba mi presencia como si no existiera. Había hecho nuevos amigos entre quienes creían en su versión de la historia y lo veían como la víctima de mis supuestos ataques. Intenté contar mi versión de los hechos a todos, pero nadie me escuchaba. Me convertí en una marginada, cargando con una reputación injusta que se pegó a mí como una sombra, sin importar a dónde fuera, el aula, la cafetería o los pasillos. Los ojos que se encontraban con los míos estaban llenos de desprecio y sospecha. Me convertí en una solitaria. Bajaba la cabeza, asistía a todas mis clases, comía sola en la cafetería y luego volvía a casa. No tenía amigos y parecía que nadie me quería allí. Durante todo esto, mis padres nunca llamaron para ver cómo estaba. Mi abuela me recordaba constantemente que esto no era mi culpa y que eventualmente las cosas mejorarían.
Me gradué de la escuela secundaria con buenas calificaciones y estaba emocionada por asistir a la universidad, donde esperaba tener una mejor vida. No fue hasta que me fui a la universidad que descubrí lo que era la libertad por primera vez. Nadie estaba vigilándome, comparando mis calificaciones o intentando competir conmigo. Conocí y me hice amiga de personas que compartían mis intereses. A pesar de las cicatrices mentales y físicas que mi familia y mis compañeros de clase dejaron a lo largo de los años, me enfoqué en dejar todo atrás y sacar el máximo provecho de mi experiencia universitaria. Durante este periodo me di cuenta de que tenía aptitudes para la escritura de contenidos. Siempre había querido ser escritora, pero no estaba segura de si funcionaría a largo plazo. Como resultado, decidí abandonar ese sueño. Sin embargo, para complementar mis ingresos, comencé a trabajar como escritora freelance. Me inscribí en varios sitios de trabajo independiente, lo que me ayudó a conseguir tareas de empresas conocidas. Así fue como comencé a compilar un portafolio de mi trabajo de manera progresiva. Durante la universidad, mantuve este trabajo paralelo y nunca pedí un centavo a mis padres. Cuando terminé la universidad, en lugar de aceptar un trabajo corporativo, me di cuenta de que podía trabajar a tiempo completo como escritora de contenidos. Me estaba yendo bien, ya que tenía numerosos clientes y relaciones profesionales a largo plazo que me permitían trabajar en múltiples proyectos. Tener un negocio independiente respetable no solo me dio independencia financiera, sino que también me permitió explorar el mundo como nómada digital. Viajar me ayudó a sanar de mi pasado, aunque no fue fácil. Ahorré tanto dinero como pude y aposté por mí misma. He visto mucho del mundo a lo largo de los años, pero siempre hay más por descubrir. Durante todo esto, mi abuela fue la única persona que consideré familia, y la adoraba. Aunque estaba bastante triste cuando me mudé, sabía que necesitaba ser autosuficiente. A pesar de mi apretada agenda, me aseguraba de estar disponible para ella siempre que fuera posible. Los fines de semana, la visitaba con frecuencia, compartíamos comidas o simplemente nos sentábamos en el porche para tener conversaciones absorbentes sobre todo, desde recuerdos de la infancia hasta eventos actuales. También pasábamos días completos haciendo tareas domésticas o llevándola al parque cercano para dar paseos tranquilos. Recientemente completé uno de los trabajos más importantes de mi carrera. Aunque no puedo revelar el nombre, tuve la extraordinaria fortuna de escribir artículos y descripciones de productos para ellos. Una vez que el trabajo estuvo terminado, pedí al equipo con el que trabajé que dejara excelentes evaluaciones en mis sitios web, lo que hicieron con gusto. Tomé capturas de pantalla de varias de estas evaluaciones y las compartí en Instagram, entendiendo que colaborar con esta marca era algo importante. Como era de esperar, varios escritores de contenido me felicitaron por mis logros profesionales, e incluso algunos imprimieron mi artículo para ayudar a difundirlo. Así fue como comencé a recibir mensajes de extraños que también querían ayuda con sus sitios web. Mi familia también se dio cuenta de esto, y algunos me contactaron para felicitarme. Eventualmente el director de mi universidad me llamó al ver que me estaba yendo bien y me invitó a un seminario en la universidad para hablar con los estudiantes sobre cómo empezar una carrera como escritora de contenido. Estaba nerviosa porque no soy buena hablando en público, pero decidí tomar el riesgo y aceptar. Cuando me encontré de pie frente a rostros expectantes compartiendo mis experiencias e ideas, sentí como si mi vida hubiera cerrado un círculo. En mi discurso hablé sobre mis dificultades y cómo me esforcé por seguir adelante a pesar de los tiempos difíciles. Fue una experiencia verdaderamente gratificante inspirar a otros y contribuir al crecimiento de la comunidad de escritores. Algunos de mis vídeos se volvieron virales en Facebook, ya que la gente se conectó con ellos. Se sintió increíble finalmente ser reconocida por mis esfuerzos. La semana pasada, me pidieron que hablara en un programa de noticias local. Era un programa sobre los beneficios de la creación de contenido y me pidieron que compartiera mis experiencias e ideas con su audiencia. Estaba nerviosa pero emocionada por la oportunidad. Durante el evento hablé sobre mis experiencias, la importancia de la retroalimentación de los clientes y cómo un simple mensaje de agradecimiento puede conducir a oportunidades fantásticas. La oportunidad de llegar a una audiencia más amplia y alentar a más profesionales en el área fue tanto humilde como emocionante. Cuando finalmente se transmitió, subí algunos de estos fragmentos a Instagram, ya que me sentí honrada de ser invitada a un programa de televisión. Así fue como mis parientes y primos se enteraron por primera vez de mis logros profesionales. Dado que mis padres nunca hablaron de mí con nadie, no tenían idea de que estaba trabajando con marcas reconocidas y apareciendo en programas de televisión. Supongo que esta entrevista en televisión finalmente llegó a oídos de mis padres, porque apenas unos días después, mientras trabajaba en otro proyecto y mantenía mi teléfono en silencio, al terminar revisé mi móvil y me sorprendió encontrar 6 llamadas perdidas de mi madre. Me quedé asombrada al ver su nombre, ya que había pasado mucho tiempo desde que me había llamado. Después de tantos años de silencio, no entendía por qué me estaba contactando. Llamé con cautela y respondió de inmediato. Le pregunté si todo estaba bien y mi madre comenzó a felicitarme. Mi padre, que probablemente estaba sentado junto a ella, también se unió a la conversación. Comenzaron a indagar sobre mi vida y bienestar, y respondí sin pensar demasiado. No me pareció extraño hasta que me preguntaron cuánto estaba ganando en estos días. Les expliqué que eso no era asunto suyo.
Mi padre respondió, somos familia, así que no tengas vergüenza de decirnos tus ingresos. Les aseguré que estaba bien económicamente. Al escuchar esto, mi madre procedió a describir lo difícil que había sido su vida últimamente, y mi ceño se frunció con sospecha. Básicamente la conversación fue así. Mamá, ahora estamos retirados y llevamos tiempo queriendo renovar la casa. No está en las mejores condiciones y ya no tenemos fondos. Yo, ok. Mamá, tus logros nos han dado esperanza. Vimos tu entrevista en televisión hoy y pensamos que podrías ayudarnos pagando las mejoras. Papá, después de todo, somos familia. Por favor, no dudes en compartir algo de tus ingresos con nosotros. Realmente necesitamos tu ayuda. Yo, ¿están bromeando? ¿Por qué me piden dinero cuando ni siquiera han hablado conmigo en años? No sé qué les hizo contactarme ahora, pero aunque agradezco sus felicitaciones, no puedo ayudarles. Al escuchar esto, mi madre comenzó a decirme que estaba siendo egoísta y que necesitaba apoyarlos como familia. Mi padre enfatizó que, como mis padres, merecían ser cuidados y que esto era lo menos que podía hacer. Estaba tan enojada en ese momento que quería decirles lo que realmente pensaba. De repente tuve una idea. En lugar de simplemente negarme, les enseñaría una lección de una vez por todas por pensar que podían aprovecharse de mí después de todos los años de maltrato. Les dije que estaba dispuesta a ayudarles, siempre y cuando estuvieran de acuerdo con mis condiciones. Mi padre, curioso, preguntó cuáles eran. Sin dudarlo, les expuse mi demanda. Si querían mi ayuda, tendrían que confesar públicamente frente a nuestra familia y amigos que mi hermano había sido el cerebro detrás de las historias falsas que arruinaron mi reputación. Quería que humillaran a mi hermano delante de todos, así como me habían humillado a mí al creer en sus mentiras y manipulaciones. Les exigí que asumieran la responsabilidad de sus acciones y reconocieran el dolor que me habían causado. Al escuchar esto, mi padre comenzó a cuestionar la necesidad de tal confesión. Mi madre dijo que todo esto era innecesario y que podíamos tener una discusión privada sin involucrar a otros. Pero me mantuve firme. Esta era una condición innegociable para cualquier ayuda que quisieran de mí. A medida que la tensión aumentaba, mi padre alzó la voz, estableciendo su autoridad como mi padre y subrayando que era mi responsabilidad ayudar a mi familia en momentos de necesidad. Mi madre, en un último intento desesperado, me persuadió para hacer lo correcto y ayudarlos, citando los años que habían pasado criándome. No pude evitar ver la ironía en su repentino interés en mí. Les recordé el pasado, que me habían echado y que había sido mi abuela, no ellos, quien me crió. Se enojaron aún más, pero les dejé claro que si querían acercarse a mí y pedirme ayuda financiera, la verdad debía salir a la luz públicamente, y mi hermano debía enfrentar las consecuencias de sus acciones. Desde esta conversación, mis padres me han estado llamando a menudo, pero los he estado ignorando. Empiezo a lamentar haberles devuelto la llamada ese día. Quiero saber si sería completamente insensible si decidiera no ayudar a mis padres. Actualización, ha sido una semana loca desde que compartí mi historia, y la avalancha de apoyo y ánimo ha sido abrumadora. Es reconfortante saber que no estoy sola en este momento. Estoy feliz de que todos crean que no debería interactuar con mis padres ni siquiera considerar ayudarlos después de todo lo que me hicieron pasar. Les di esa condición porque sabía que no serían capaces de cumplirla. Sé que quieren demasiado a mi hermano y aunque ya hayan comprendido que todo eran mentiras, nunca lo someterían a lo que me hicieron a mí. Mi hermano me envió un mensaje desagradable hoy después de que mis padres intentaran llamarme nuevamente y me rehusé a contestar. Esto fue lo que escribió. Hola, hermana. Hace tiempo que no te veo y puedo decirte que cada día sin ti ha sido maravilloso. Escuché que mamá y papá te contactaron y que les ofreciste un ultimátum extraño. Sabes que nunca lo cumplirán, ¿verdad? Claramente nunca te amaron y nunca me harían daño a mí. Admito que mentí sobre ti hace 15 años, pero ha pasado mucho tiempo. Así que deja de ser tan egocéntrica y trata de superar el pasado. No tienes marido ni hijos, así que ¿por qué no los ayudas pagando las reparaciones y renovaciones de la casa? Haz lo correcto y sé una mejor hija. Ver el mensaje fue como una puñalada en el pecho. La arrogancia para rechazar las dificultades que enfrenté y las condiciones que establecí revelaron su falta de empatía. El intento de hacerme sentir culpable al enfatizar mi situación de estar soltera y sin hijos agregó un grado extra de insensibilidad. Su idea de que debería priorizar sus necesidades sobre las mías no solo fue irrespetuosa, sino que también demostró cuánto me valoraban. Impulsada por la insatisfacción y un fuerte deseo de justicia, decidí que era hora de tomar el asunto en mis propias manos y exponer la verdad que había estado enterrada durante tanto tiempo. Me senté a redactar un correo electrónico dirigido a mis padres y a los familiares cercanos, detallando los eventos traumáticos de mi crianza y el trato injusto que recibí mientras crecía en mi hogar familiar. En el correo electrónico resalté el entorno rígido y restrictivo que enfrenté en casa, así como la manera en que mis padres me trataron de manera diferente a mi hermano gemelo. También incluí las historias maliciosas y completamente falsas que mi hermano había difundido sobre mí en la escuela, lo que tuvo consecuencias graves y arruinó mi imagen. Escribí sobre cómo mis padres me habían echado de casa y cómo, de no haber sido por mi abuela, podría haber terminado en las calles.
Hacia el final del correo, pedí a todos que leyeran un mensaje que mi hermano me había enviado. Incluí una captura de pantalla en la que admitía haber mentido sobre mí. Era una confesión simple y esperaba que revelara las mentiras que habían perdurado por tanto tiempo. Envié el correo hace apenas una hora, y estoy ansiosa por ver qué pasará cuando mis padres y mi hermano lo vean. Los mantendré informados sobre cómo reacciona mi familia. Actualización. Ha pasado un mes desde mi última actualización y muchas cosas han sucedido. Como podrán imaginar, mi familia estalló cuando recibieron el correo. Mis padres han enfrentado críticas de familiares que antes desconocían la magnitud de su favoritismo y abuso emocional. Muchos familiares me contactaron diciendo que no tenían idea de todo lo que había sucedido y me pidieron disculpas por no haber estado ahí para apoyarme. Mi hermano y mi padre me bombardearon con mensajes de texto que se volvían cada vez más hostiles y agresivos, así que contacté a un abogado que les envió un aviso de cese y desista. Básicamente les indicaba que no debían acercarse a mí nuevamente y que, si lo hacían, enfrentarían severas consecuencias legales. Supongo que esto los asustó, ya que dejaron de llamarme. Mi abuela cree que hice lo correcto al contarle a todos lo que sucedió y me apoya completamente. Ella es la única persona que realmente me importa, así que estoy contenta de que esté de mi lado. Actualización final. Han pasado 2 meses desde mi última publicación, y me complace decir que todo va bien en mi vida en este momento. Profesionalmente, mi negocio de redacción de artículos ha prosperado. Las invitaciones para hablar en seminarios y podcasts siguen llegando, confirmando mi estatus como una experta reconocida en mi campo. Personalmente sigo muy unida a mi abuela. Recientemente tomé una semana sabática del trabajo para pasar tiempo de calidad con ella. Ahora está muy interesada en la jardinería y me ha enseñado mucho sobre las diversas flores y hierbas en su jardín. Mis recuerdos más preciados son los momentos que paso con ella, ya sea compartiendo comidas, teniendo conversaciones profundas o simplemente disfrutando de la compañía mutua. Mi familia no ha intentado contactarme desde que recibieron la carta de mi abogado, así que estoy agradecida de que se mantengan alejados. Además, he comenzado a asistir a terapia con la esperanza de trabajar en mi recuperación personal. Por ahora, creo que esta es la última actualización. Estoy muy agradecida por el apoyo que he recibido.